¿Cree usted en espíritus? Y si cree en ellos, ¿cree que puedan comunicarse con nosotros, rendir su manifestación en un juicio? Hola, ¿qué tal? Yo soy The Ghost Lawyer y sean bienvenidos a mi canal en el cual hablaremos de temas que me apasionan como lo son el derecho y los misterios. Acompáñame en este video en el cual escucharemos un fascinante relato. Era el año de 1982 en el estado de Paraná, en Brasil. Era tiempo de elecciones. Se vivía bastante expectativa por el inicio de las elecciones y por el quién iba a ser el nuevo presidente de Brasil. Habían habido bastantes décadas y años de gobierno militar y esta nueva primavera de democracia le venía muy bien a los brasileros, los cuales estaban bastante expectantes. Entre uno de los candidatos favoritos para la presidencia se encontraba el diputado Heitor de Alencar Furtado, el cual venía bastante cansado, había estado en diversos mítines en la ciudad, había participado en charlas, quizás en algunos seminarios. La cuestión es de que estaba bastante agotado aquel día. Esa noche de 1982, el diputado de Alencar decidió estacionar su auto frente a una gasolinera. Era de noche, un barrio tranquilo, casi no había gente, así que un policía decidió inspeccionar la situación en ese auto. El policía, cuyo nombre era Aparecido Andrade Blanco, se acercó al diputado y le preguntó: Señor, ¿usted qué hace acá descansando? ¿Qué hace acá en altas horas de la noche en el carro? Y antes de que pudiera dar alguna respuesta el diputado, se escuchó una fuerte explosión en el lugar. El policía blanquiño, como le decían, se quedó completamente consternado, no sabía qué había pasado y solo alcanzó a ver a la figura del diputado desvanecerse en su carro. El diputado había fallecido. La noticia salió en los medios de prensa, televisión, radio. Todo el país quedó completamente consternado tras la muerte del diputado. E inmediatamente se inició una investigación que llevó posteriormente a un juicio contra el policía blanquiño, el cual había asesinado al diputado. La razón era esclarecer el motivo. ¿Qué lo había llevado a asesinar al diputado? ¿Con qué objeto? ¿Estaba siendo financiado por alguien? Así que la fiscalía investigaba quién podría ser el presunto asesino intelectual, el autor intelectual de este diputado. El policía tenía todas las de perder. Estaba en juicio, se había disparado su arma, había matado indudablemente al diputado. Fue entonces cuando el mismo padre del diputado se acerca a la parte de defensa, de defensa del policía, y le extiende una carta. El abogado no sabía cómo reaccionar ante esa carta, porque estaba escrita por el diputado fallecido, en la cual se narraba que el policía no era en verdad un asesino, que el arma se disparó por accidente, que no fue su intención y que deberían dejarlo libre al policía. La parte de defensa de la policía, como digo, quedó completamente consternada. ¿De dónde venía esta carta? Así que decidió someterla a un peritaje ante un peritógrafo técnico. Un peritógrafo técnico es aquel que analiza si una carta, si su autoría de una carta pertenece o no a la misma persona. Así que junta la prueba que fue extendida y con otros escritos del diputado en vida y llega a una apabullante conclusión. La carta había sido escrita por la misma persona. Solamente que en la carta del juicio y las cartas anteriores o escritos anteriores
se notaba cierto cambio en su estado de ánimo, ¿no? Mientras que en la última estaba un poco acongojado, con tristeza, en otras no se notaba este sentimiento, pero por la forma de los trazos, la forma de escribir la R, la L, las vocales, definitivamente coincidían y era la misma persona. ¿Cómo puede existir una carta así? ¿Cómo una persona ya muerta puede escribir una carta? Y es aquí cuando tenemos que hablar de la figura del chico Javier. El chico Javier posiblemente fue uno de los mediums más reconocidos y más importantes de Brasil y posiblemente de todo el mundo. El chico Javier escribió una decena de libros que él mismo indicaba de que no eran de su autoría. Los mismos espíritus se acercaban a él y les daban para que escriba él diversas historias sobre cómo era el otro plano, cómo ya habían llegado, cómo es allá, diversas historias. Al parecer, el espíritu del diputado se acercó al chico Javier y este permitió de que el mismo espíritu escribiera la carta. Próximamente hablaremos más sobre quién fue el chico Javier en verdad y su apasionante y fascinante vida. Pero centrémonos en el relato. La carta llegó, como decía, ante el perito y para dicho sea de paso, no se le indicó quién la había escrito, simplemente se le dio la carta nueva y escritos anteriores para que solamente diga si pertenece o no a la misma persona. Ante esto, la defensa extendió la carta como prueba y la carta fue admitida por el juez. Porque recordemos de que una carta por sí sola no es que la presentas ante un juez y la acepta y ya es un medio de prueba automáticamente. Y acá comenzamos a hablar un poco más sobre temas legales. ¿Cómo es que este tipo de cartas o la naturaleza de este tipo de cartas sea admitida por un juez? Como lo digo, en un proceso penal hay fases y está la fase en la cual las pruebas tienen que ser admitidas. Así que el juez valora si esta prueba fue o no obtenida legal o ilegalmente. Y como indicaba, la prueba no fue obtenida ilegalmente, lo determinó el juez y la aceptó, admitió la prueba. Pero volvamos a la pregunta, ¿cómo es de que este tipo de pruebas son admitidas por el juez? Tenemos primero que repasar ciertos principios del derecho procesal penal, principios que están escritos en la Constitución del país y en el Código Procesal Penal del país. Un principio muy importante en el cual la mayoría, por no decir todas las constituciones de países democráticos lo tienen, es el principio del debido proceso, por el cual se garantiza de que una persona tenga un juicio justo, de que la persona se pueda defender, de que la persona pueda presentar pruebas y contradecir las pruebas de la otra parte. Es un principio muy amplio, pero básicamente trata de que el proceso sea justo, sea igual, pueda defenderse, pueda haber garantías en el proceso. Otro principio muy importante es, sobre todo en el derecho procesal de Brasil, es el principio de libertad de prueba y el principio de amplia prueba, en el cual indica que toda persona tiene el derecho a presentar los medios de prueba que le puedan favorecer, siempre y cuando estos no hayan sido obtenidos ilegalmente. Esto para resumir sobre dos principios básicos sobre este tema. Entonces, digámoslo así, existen principios por el cual te garantizan de que puedas defenderte y presentar pruebas siempre y cuando éstas sean legítimas y sean legales. Y para terminar la pregunta, de contestar la pregunta, ¿qué otra cosa podría solicitar o tener requisito esta prueba para que sea admitida? Pues de acuerdo a la jurisprudencia y la doctrina brasilera, que pasen por un peritaje ante un perito grafotécnico, como sucedió en el juicio que estamos narrando. Este peritaje tiene que concluir de que sea la misma y sin lugar a dudas la misma letra y que concluya que fue la misma persona que escribió esta carta o este documento. Entonces, analicen nuestros principios y
sobre todo el tema de que pase por un perito grafotécnico, los jueces en Brasil podrían admitir este tipo de pruebas, por más poco ortodoxas que sean. ¿Quieres saber cuál fue el veredicto del juez en el caso del asesinato del diputado de Alencar? El juez decidió por sentenciar de que el policía Blanquiño había sido culpable de homicidio culposo, lo cual quiere decir de que el arma se había disparado por accidente. Muchas gracias por acompañarme en este relato.